Bien, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, la Biblia, porque ella es una fuente inagotable de enseñanza para nuestras vidas. Te suplico en este momento que tú seas bendiciendo a cada uno de los amigos, hermanos que han llegado a nuestra iglesia hoy para aprender más de tu palabra. Rogamos también, Padre, humildemente que tú seas con Valentina, la hija hermano Mario Zanga, que está hospitalizada. Te pedimos que tú sigas poniendo tu mano sanadora en su cuerpo y tenga una muy buena y rápida recuperación de la operación que le hicieron ayer. Suplicamos que tú también puedas dar paz y tranquilidad a sus padres y a su hermana. Y gracias te damos, Señor, porque nos diste un lindo tiempo con los hermanos como iglesia, disfrutando de la naturaleza y el compañerismo cristiano. Ahora te rogamos que tú bendigas, Padre Santo, tu palabra, aunque sabemos que ella está bendita. Te rogamos, Padre, que tú nos puedas hablar a través de ella y cada uno de nosotros podamos edificar nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Estamos estudiando, yo he estado compartiendo el tema discípulo, y siendo que ha sido un poco largo, lo he dividido y esta es la cuarta y última semana que voy a estar compartiendo acerca de ello. Y hemos visto lo que significa ser discípulo. También la responsabilidad de un discípulo, la santificación del discípulo y la renuncia de un discípulo. Hoy vamos a estar viendo que el Señor nos ayuda a nosotros, nos ilumina a entender lo que es la renuncia del discípulo y la consagración del discípulo. En su Biblia, por favor, les invito a abrirla en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Quiero agradecer también al hermano Cristian, quien está compartiendo la lección de la escuela dominical hoy día, muy interesante, y cuando para que uno pueda entender la Biblia, la verdad hay que escudriñarla, buscar aquí, buscar allá y qué sé yo. Nuestro hermano Eleazar se supone que hoy día va viajando a sus vacaciones. El discípulo que es verdadero, vale decir, el verdadero discípulo del Señor Jesucristo sirve al Señor. Es lo que vemos en Mateo capítulo 6, en el versículo 24. Observemos, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El discípulo verdadero del Señor tiene que tomar una decisión y servir al Señor en su vida y con su vida. Me dio mucho gusto escuchar el testimonio de hermana Cindy, de ver que ella estaba contenta, animada, enseñando a los casi juveniles, ¿no? Los preadolescentes, ¿verdad? Enseñando la palabra de Dios, porque habían algunos allí. Y uno tiene que ir a servir. Para que un campamento salga bueno, tiene que haber a la disposición de cada persona. Y este año yo noté que el campamento siempre estuvo limpio. La gente no tiró mugre en cualquier lugar, basura, siempre tiraron a los tachos que habían allí. Entonces, el verdadero discípulo sirve al Señor. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo voy a servir al Señor? ¿Con qué voy a servir al Señor? Cada uno de nosotros tenemos tiempo. Y aunque mucha gente dice no tiene tiempo, no, tiempo tenemos de sobra. Todos tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? Y lo que tenemos que desarrollar es la disposición
a servir. El verdadero discípulo sirve al Señor, como dice aquí el versículo. Nosotros tenemos que servir con fidelidad al Señor en nuestra vida. Servirle. Acá hay otro libro, bebé. ¿Será que se busca? Como creyente debemos estar sirviendo al Señor en nuestra vida. Servicio. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿Al Señor Jesucristo o al enemigo del Señor Jesucristo? Esa decisión la conoce cada uno. Esa respuesta la conoce cada uno. El verdadero discípulo es fiel a la palabra escrita de Dios. Hay mucha gente en la humanidad que es creyente y que usa la palabra de Dios, pero no la cree tal y cual ella dice. Muchos les dan su propia interpretación. Y la Biblia, hermanos, se interpreta sola cuando uno compara la Escritura con la Escritura. A veces hay un pasaje oscuro, pero lo comparamos con otro que está hablando de ese tema y la Biblia se nos abre, ella nos ilumina. Por favor, vayamos a la Escritura, al libro de Marcos, en el capítulo 4. Marcos 4. Aquí en Marcos capítulo 4, en el versículo 19 y 20. Marcos capítulo 4, versículo 19 y 20. Dice, Marcos 4, 19 y 20, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hay personas que no estudian la Escritura. Y el no estudiar la Escritura es muy peligroso. Primero, porque vamos a creer cualquier cosa que nos digan y nos van a engañar si nosotros no conocemos la Biblia. Es como la historia. Si uno no conoce la historia, no ha leído acerca de la historia, venir alguien y nos va a contar otro cuento. La historia de cada nación siempre ha sido escrita. Está escrita y uno puede buscar los diferentes escritores de ella. En la Biblia es lo mismo. Si yo conozco lo que dice la Biblia y viene alguien hablándome acerca de la Biblia y yo le estoy entendiendo que no está cuadrando con lo que yo sé, me está engañando. Me está engañando. Y hermanos, en la humanidad hay muchos engañadores de la Biblia. Muchos. Es triste saber que en muchas iglesias se le engaña a la gente no enseñando la verdad. No se les abre la Biblia. Y la mayoría de los que abren la Biblia lo llevan por otro lado. Por eso aquí la Escritura, la palabra de Dios, nos dice que es interesante aquí, el 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Aquí nosotros tratamos de ser lo más claro, lo más entendible de enseñar, pero siempre basados en la Biblia. Entonces los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y
la reciben. Oyen la palabra y la reciben. Dos cosas importantes. Y esas dos cosas importantes, oír y recibir, va a producir un buen fruto. Porque la oímos, la recibimos, la aceptamos como para mí, y yo permito que esa semilla de esa fruta de la palabra de Dios produzca el fruto que Dios anhela para que nosotros sigamos creciendo como creyentes y como iglesia también. Ahora vamos a hablar acerca de la renuncia al materialismo. Como creyentes nosotros vivimos aquí en un mundo donde todo es material. Estamos acostumbrados. Todo es materia, todo lo que vemos, tocamos, ¿verdad? En nuestro hábitat es así la situación. Pero vayamos al libro Segunda Carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. En Segunda Carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, nos enseña que el discípulo renuncia al materialismo. Por consiguiente, el discípulo no se enreda en las cosas materiales. Dije 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Observemos. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita para el Señor, porque somos soldados de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas? Porque a veces los líderes se van con el dinero de la iglesia, hay otros que se quedan con el terreno de la iglesia, con los edificios de la iglesia, con los bienes materiales de la iglesia. ¿Cuántos hay? Aquí el apóstol dice, ninguno, ningún creyente, en otras palabras está diciendo, que milita, ninguno que es creyente, que es un soldado de Jesucristo, un hombre salvado por la sangre preciosa de Jesucristo, se enreda en los negocios de la vida, en las cosas de aquí de la tierra. Al contrario, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros le damos tanta importancia, hermanos, a las cosas materiales, que no entendemos que cuando nos vayamos no vamos a llevar nada. Nada nos vamos a llevar. Excepto si tus parientes te van a tirar todo el oro y la plata, tu auto, tus bienes materiales, tu casa, tu yate, ahí a tu féretro. Nada nos vamos a llevar. ¿Por qué no nos vamos a llevar nada? Porque nada hemos traído a este mundo. Dice la Escritura de la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros, como creyentes, me viene a la mente un creyente que pasó por aquí, por nuestra iglesia. Su condición económica no era tan buena y empezó a trabajar, conoció a otros creyentes de aquí de la iglesia que le enseñaron otras cosas, empezó a progresar, llegó con un cacharro, ¿verdad?, que era a pila. ¿Verdad? Ustedes se ríen, era a pila de hombres empujándolo para que anduviera. Y después ya empezó a ganar tanto dinero, que empezó a cambiar el auto cada año. Y ya después se dio cuenta que si trabajaba los días domingos, ganaba más dinero. Y se fue de la iglesia. Entró por la puerta y salió por la ventana. Por eso pusimos protecciones por fuera, no sé si te han visto. Y es así. Es así, no sé si estará ahora sirviendo al Señor o no. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Jesucristo relató un pasaje de un hombre que dijo que tenía tanto grano, ¿qué haré? Derribaré los graneros y haré otros mayores.
Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado por muchos años, regocíjate, come, bebe, pásalo bien. Y el Señor concluye diciendo, necio, esta noche vienen por tu alma los ángeles de la muerte. ¿Y lo que tiene de quién será? Muy buena pregunta. ¿Y lo que tienes de quién será? A veces le damos mucha importancia a las cosas materiales. ¿Qué más? El discípulo debe de servir al Señor con sus bienes. El discípulo debe servir al Señor con sus bienes. Para este año casi no teníamos quien llevara todos los materiales para el campamento. Que hay tanta cosa que llevamos, hasta un horno, porque el horno industrial, semi-industrial que tenemos grande, los de allá están muy malos. Tienen como 50 años esa cocina, el aparato, entonces no queda bien. Llevamos horno, la amasadora, 2 sacos de harina, ¿verdad? Porque los hermanos hacen así unos panes, con un puro pan uno queda listo para el almuerzo. Rico, rico, rico el pan. Así que la gente come pan fresco. Y tantas cosas que llevar. Pero gracias a Dios, en tu momento, el hermano Pato dijo, yo lo llevo. Dejó de trabajar para llevar cosas el domingo y después, que no cabían todas, vino también a buscar el lunes en su camioneta las cosas, sirviendo al Señor con los bienes. Lucas 8, observemos un caso muy interesante aquí en Lucas capítulo 8, de servir al Señor con los bienes. Lucas capítulo 8, versículo 3, un versículo curioso, porque habla de mujeres. Dice Lucas 8:3, versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían, que dice, estas mujeres servían ¿a quién de sus bienes? ¿Al intendente de Chuza? No, al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Había mujeres que con sus bienes le atendían, tal vez era con comida. Ellas servían al Señor, muchas mujeres sirvieron al Señor. El Señor no tenía nada cuando anduvo aquí en la tierra, y ellas le servían de sus bienes, de todo lo que tenían. Ellas los daban con entusiasmo, lo ponían en las manos del Señor para el ministerio del Señor Jesucristo. Pero ¿cuánta gente piensa que la iglesia es la tía rica? Tía rica se le llama aquí en Chile a unas casas de empeño que habían desde la antigüedad. Porque la época que yo fui niño, hermanos, había mucha gente pobre, del verbo pobre. Muy contados jóvenes iban a la universidad porque era muy caro. Ahora los chiquillos en la universidad van a los bancos y le ofrecen, chequeras le ofrecían. Y los viejitos, los papás, recién tenían casa propia casi cuando se jubilaban y recibían un pichintún de dinero de la jubilación. Muy poca gente conocí yo que era dueño de su casa. Hoy
En nuestro país es algo impresionante. La gente ya no va a ¿cómo se llama la playa que anda aquí? A Cartagena. Todos los santiaguinos vienen a Cartagena. ¿Qué Cartagena? Se van a Cancún. Hermanos, yo quedé impresionado el otro día al ver las noticias que en Chile tiene más vuelos que todos nuestros vecinos en avión. Y tienen que comprar una tremenda cantidad más de avión porque no da abasto las que tiene. Y muchos quieren sacarle a la iglesia. Como muchos líderes que conozco y pastores que conozco en una conferencia que me dicen, si me la pagan voy. Y la gente llega a eso y teniendo dinero, no, pero yo no voy a gastar, si me la pagan voy. Me conozco muchos líderes que han ido hasta China sin gastar un peso en su bolsillo. Qué tremendo. A Cuba, como 4 o 5 veces, sin gastar ni un peso. Chile no. Aquí estas mujeres le servían con sus bienes. Con sus bienes. Qué interesante. Hechos, capítulo 11. Hechos. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 29. Hechos capítulo 11, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En esa época hubo un hambre y una persecución tan grande en Judea que las iglesias empezaron a enviar ofrendas de amor para la gran tribulación que estaba pasando en ese momento, Judea. Pero mire qué interesante. Entonces los discípulos, cada creyente, cada uno, noten, cada uno, vale decir, todos los creyentes, cada uno conforme a lo que tenía. O sea, todos dieron conforme a lo que tenían los más pobres, ¿verdad? A lo que tenían. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, ayudando a otros. Dios siempre nos enseña a nosotros a dar. Porque Dios fue el primer dador, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es el primero que dio. Dios su Hijo amado, por amor. Por amor. Qué interesante. ¿Qué más? Ahora vamos a ver la consagración del discípulo, cuando el discípulo ya consagra su vida para darle la prioridad al Señor en su vida, por dar prioridad al Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, aquí en Lucas 9, versículo 61. Lucas capítulo 9, versículo 61 y 62. Dice Lucas 9, 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué el Señor habrá criticado a este hombre? ¿Por qué le habrá dicho eso a este hombre? Concluyendo el último versículo 62. Porque este hombre estaba dispuesto a seguir al Señor.
pero Él puso en primer lugar. Noten, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. Que me despida primero de los que están en mi casa. Muchas veces nosotros le damos el último tiempo al Señor. Como hay creyentes que en lugar de ir al campamento van a pasear a otros lugares. Prefieren pasar esa semana con mundanos, escuchando garabato, viendo fumar, tatuados a las orejas mientras los niños de él están bañándose. ¿Qué estar con creyentes? ¿Qué juntarse con creyentes? Versículo 62. Por eso Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué le dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás? ¿Qué pasa cuando una persona lleva el arado y si mira hacia atrás? Pierde la fila. En el pasado, para arar con las manos, el hombre tenía que poner su mirada fija en un punto para poder guiar a los animales. Y le quede más o menos derecha, casi perfecta. ¿Ustedes han visto, les gusta ver la parada militar? Cuando va un pelotón, la verdad que no sé cuántos van para allá y cuántos van para acá. Un pelotón tiene que ser como un solo hombre. Pero todos, el que está aquí, el que la lleva en la mano derecha. Y todos los demás tienen que mirarle a él. Van mirándole a él. ¿Dónde va este? Y sobre todo cuando tienen que virar todo, cuando miran las bandas, ¿verdad? Como uno solo, van mirando para ir derecho, porque de arriba le están enfocando. Para que vaya todo bien, en orden. Y le queden los surcos derechos. El que mira atrás, cuando uno mira atrás, cuando uno va manejando, generalmente vamos con las dos manos puestas en el volante y suena la cajita del diablo. ¿Qué pasa? Sacamos la mano y metemos la mano en el bolsillo y hacemos esto y en esos segundos cuando hay tremendo accidente, en cosa de segundos. Por eso que no es bueno llevar el teléfono en el bolsillo, sobre todo de nosotros los hombres que volvemos aquí. Y cuando me suena mi teléfono en el bolsillo, yo no contesto. Bueno, gracias a Dios mi teléfono el auto tiene Bluetooth, así que nunca toco mi teléfono. Y a veces cortan rápidamente, pero la pantalla me dice quién llamó. Además el teléfono dice y aparece escrito. Perdemos la mirada, cuando nosotros perdemos la mirada del Señor. El Señor está haciendo en un cuadro aquí, que cuando sacamos los ojos de Cristo, nos vamos a chocar. Nos salimos del carril. Eso es lo que nos está enseñando el Señor aquí. Y empezamos a caminar como un borracho. ¿Sabes que un borracho no puede ir en una línea? Las únicas personas que caminan en una línea que yo conozco son las modelos. Si ustedes miren los pies, las modelos como caminan. Aquí, así, 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 y por eso que hacen los pies así, en una línea. No caminan como nosotros. En una línea, derechito, su caminar. Nosotros tenemos que poner los ojos en el Señor Jesucristo para no desviarnos, porque muchas veces nos salimos del carril y ese es el drama. Ese es el drama. ¿Por qué nos salimos del carril? Porque, como yo dije el último día de la predicación, porque somos terrenales.
¿Han visto ustedes la rueda de los trenes? Yo viajé mucho en tren, demasiado, de niño. Salía del colegio, salíamos a tomar el tren, corriendo. El tren está hecho de tal modo que las ruedas tienen cierta forma, que no se puede salir del riel, porque es más alta al interior del riel. Está hecho para que ande así, a menos que los rieles estén mal puestos. Pero ellos corren nomás y listo. Y las ruedas están hechas para obligar a encajar dentro del riel, pero nosotros nos salimos muchas veces como creyentes. Pero el riel está aquí. Este es el riel que nos enseña a nosotros a ir en una sola línea, siguiendo al Señor. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 33. Por eso dice aquí el Señor en Mateo 6, 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es añadido. Buscar en primer lugar el reino de Dios. Pero este hombre le dijo, déjame, Señor, que primero me despida de mi familia. Si va a entrar a pedirse de la familia, ¿qué va a hacer la familia? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a servir al Señor? No, tan loco, eso es ridículo y bla, 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 bla. Lo van a agarrar de las manos, de los pies. No, déjeme a mi pieza buscar mi mochila para echar la ropa y las cosas que necesito. El discípulo se consagra al Señor por obedecer al Señor, por obedecer al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Este fue el apóstol. Era cobrador de impuestos, sin duda está en la plaza de armas. Llamado Mateo, que estaba sentado al banco del tributo público y le dijo, sígueme. Noten, sígueme. ¿Cómo sigue el versículo? Y se levantó y le siguió. Así tenemos que ser con el Señor. No cuestionó nada. ¿Para dónde, Señor? ¿A qué, Señor? ¿Para qué tengo que seguirte? ¿Dónde vamos a ir? ¿Y cuánto me va a pagar? ¿Cuánto tengo de vacaciones? Qué interesante. El Señor le dijo, sígueme. Y el hombre se levantó y le siguió. Esa es consagración, obediencia a su líder. ¿Qué más? Consagración, la consagración del discípulo por no endurecer su corazón. Por no endurecer su corazón. Hebreos capítulo 4. Veamos, Hebreos capítulo 4, versículo 7. En Hebreos capítulo 4, versículo 7, dice la Escritura, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, noten, 4:7 de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una persona que endurece su corazón, es difícil. Muy difícil. El hermano Julio Carrasco me enseñó a mí en el pasado, hace muchos años atrás cuando venía aquí, que en el campo con una escopeta van a cazar jabalíes. Me dijo mi pastor, si uno va calladito y el jabalí no lo ve a usted,
si el animal, el jabalí, no lo ve a usted y usted le dispara, le van a penetrar los postones, le van a entrar y va a caer. Pero si ellos lo ven a usted, ellos endurecen su piel y no les entra ningún postón le entra. Qué interesante, dije yo. Qué interesante. Muchas veces nosotros somos como los jabalíes. El Señor nos habla y endurecemos el corazón. Endurecemos el corazón. Por eso el Señor dice que va a sacar a algunos el corazón de piedra y poner el corazón de carne. Espero que hayan leído y pasado por ese versículo. El discípulo se consagra, ¿verdad?, por poner sus ojos en el Señor. Filipenses, que fue un libro que visitamos mucho en el campamento. Filipenses capítulo 3. Y Filipenses 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Qué interesante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer, vale decir, poner los ojos en Cristo. Y Pablo dice aquí que 3 cosas él hace. Primero, olvidándome que queda atrás, o sea, olvidar el pasado. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos olvidar el pasado? El pasado que nos pesó, que nos molesta, que nos enfermó, que era amargo. Cuando uno llega a Cristo tienen que entregarle todo y olvidarse del pasado. Luego dice, y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando el pasado, pero extendiéndome a lo que está delante. Y por último, el apóstol dice, al continuar a la meta. Al olvidar el pasado, al extenderse lo que está delante y al continuar a la meta. Y la meta se llama Cristo. Ahí está la lona escrita, Cristo. Esa es la meta. Porque nota en el versículo 10, la primera frase del versículo 10, dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Porque dice el 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él iba cada día superándose, para llegar a Cristo, a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Para concluir, el discípulo debe seguir al Señor. Lucas capítulo 14. Lucas 14. Y aquí en Lucas capítulo 14 vemos lo siguiente en el versículo 27. Lucas 14, 27. Dice, Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué interesante. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor Jesucristo. El discípulo debe obedecer al Señor. Amén. Lucas 6, 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. El Señor Jesucristo hablando
pregunta a sus oyentes, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Uy, qué tremenda pregunta. ¿Por qué me llama Señor? El Señor es el que manda, y está en los cielos. Hace muchísimos años. Yo estaba en la casa de un misionero que se llamaba Elwin Rogers, mayor, muy mayor, un caballero que yo lo conocí poco a él, pero aprendí cosas de la vida con él. Y un día yo fui a su casa y su hijo menor, Felipe, que ahora es misionero, el papá lo habló y el niño le dijo, yes, sir. Y no le dijo, yes, daddy. Pero dijo, yes, sir. Y ahí nomás cuando el niño se fue, le dije, ¿por qué el niño le dijo señor y no le dijo papi? Qué interesante. Mis hijos siempre me han respetado. Qué impresionante. El niño le dijo, sí, señor. No le dijo, sí, papi. Qué interesante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no sé lo que yo digo. Qué impresionante. El discípulo debe permanecer siempre en la Biblia y siempre decirle, vamos a la Biblia, veamos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? San Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. San Juan capítulo 8, versículo 31. Dice la Escritura en San Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él, vosotros permaneceréis en mi palabra. Noten, vosotros permaneceréis en mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no permaneces en mi palabra, seré un discípulo regular, no mi discípulo. Entonces, para ser un discípulo de Jesucristo, debemos de permanecer en la palabra de Jesucristo. Y esa es la Biblia, la palabra del Señor. El discípulo debe vivir en fe, en la voluntad del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Y en el versículo 5, la Escritura nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 5, en sus Biblias. Y en el versículo 7, dice la Escritura, porque por fe andamos y no por vista. El creyente debe de vivir por fe. Pero ¿cuántos hay que quieren ver cosas, sentir cosas? Si todo lo que necesitamos está aquí. Pero mucha gente quiere ver y tocar. Y nosotros somos de fe, no de ver y tocar. Oremos. Gracias, Padre, tu palabra es clara, es precisa, y como discípulos, Padre, debemos ser obedientes a ella. Tu palabra es inspirada, no tiene error. Permite que sea ella la que lime nuestras asperezas y nos pueda pulir hasta llegar a ser como Jesucristo. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a cada amigo, cada hermano que está aquí presente. Y nos motives. Y sigas motivando con tu palabra para hacer cada día mejor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.